Ante la crisis económica y la generalizada pérdida de empleo provocada por la pandemia, se han hecho diversas propuestas para implementar un ingreso mínimo vital para quienes han perdido sus ingresos. El presidente López Obrador ha insistido que los apoyos que otorga su gobierno son suficientes. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad civil organizada y organismos patronales insisten en la importancia de impulsar un ingreso vital único. ¿Cuáles son las propuestas que están sobre la mesa y se discutirán en el grupo técnico creado hace unas pocas semanas? Veamos el contexto. El pasado 13 de julio, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó la creación de un grupo técnico de trabajo para analizar las iniciativas de ingreso vital único. Hasta ahora se han presentado al menos 9 propuestas respaldadas por diversos legisladores para crear una ley de ingreso mínimo vital. Una de ellas es la entrega de un ingreso único vital, temporal y no condicionado, durante al menos 3 meses por 3,746 pesos mensuales. Con el apoyo de al menos 124 legisladores y más de 20 organizaciones ciudadanas, la iniciativa alcanzó un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en mayo pasado, donde espera ser discutido. La propuesta busca también implementar transferencias directas a quienes se encuentren en riesgo alimentario o de salud y no cuenten con otros apoyos sociales. Plantea que las personas trabajadoras informales y quienes hayan perdido su trabajo formal cuenten con un ingreso único vital, temporal y no condicionado, directo por el equivalente a un salario mínimo general mensual. El sector privado, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana, elaboró otra propuesta denominada Remedios Solidarios, con 3 esquemas de apoyo: salario solidario, seguro solidario y bono solidario. Coparmex propone el salario solidario para evitar despidos. El trabajador recibiría una proporción menor de su salario, el gobierno pagaría una parte y el patrón otra. El seguro solidario es un ingreso mínimo vital por el equivalente a un salario mínimo mensual otorgado durante 6 meses a quienes hayan perdido su empleo, y el bono solidario es un incentivo que cualquier empresa formal podría solicitar al gobierno como apoyo para los trabajadores contratados a partir de julio. Punto y contrapunto. Empezamos contigo, querido Martín. ¿Qué opinas? Desde el movimiento nosotros y evidentemente desde la sociedad civil nos unimos a este salario vital mínimo de 3 años y de urgencia para no tener que esperar reformas constitucionales o debates sobre el estado de bienestar que pudieran llevarnos años y meses. ¿Cómo lo estás viendo tú? A ver, creo que es un buen primer paso, pero sí creo que hay que darle la importancia a los conceptos, ¿no? No es un ingreso básico universal. Un ingreso básico universal es una transferencia permanente, sin condición alguna, y esto es una transferencia monetaria temporal que sí está condicionada a que no estés en el sector formal, por lo menos en la propuesta que ha recibido más adherentes. Entonces, creo que efectivamente lo que tú dices, mientras no se vaya a discutir un estado de bienestar, es un primer paso para sortear la crisis, pero creo que se queda corta. Y luego también la propuesta de Coparmex, de los bonos solidarios, salario solidario, ya se ha implementado en otros países, por ejemplo en Chile. Aquí simplemente no va a jalar. Lo que quieren hacer es un esquema tripartito como el que ya tenemos en el IMSS: el patrón da algo, el trabajador da algo y el gobierno da algo, para apoyar también a la crisis. Aquí la gran pregunta es ¿qué va a hacer el gobierno ahorita que se va a discutir el paquete económico? Si ya va a dar algún apoyo fiscal directo, permanente a las familias. Y lo que tú dices que es de vital importancia: ¿qué pasos vamos a dar para crear un estado de bienestar para que los seres humanos, independientemente de si estás contratado o no, raza, clase, todo, tengas un piso mínimo de bienestar de la cuna a la tumba? Esa es la discusión que tenemos que estar dando, y la única manera de hacerlo es a través de impuestos. Eder, ¿cómo lo estás viendo tú? Digamos, hay una propuesta que, como bien decía Martín, tiene términos distintos. Es ingreso mínimo vital, que son 3 a 5 meses, dependiendo cuánto dure la crisis, 3,700 pesos, y sobre todo está pensado para quien perdió su empleo formal o quien trabaja en la informalidad y no recibe ninguna otra transferencia de ningún programa social del Estado. Y por otra parte, la propuesta patronal, y después pues las propuestas legislativas que varían en el monto, varían en la temporalidad y nos meten también de lleno al debate de si esto debería ser algo permanente y de dónde se financia. ¿Dónde está Morena en esto? Sí, en lo que no varían la mayoría de las propuestas es en el asunto de que no plantean cómo operarlo en medio de esta circunstancia pandémica. Para operar el ingreso
básico universal a los adultos mayores, que es la propuesta inicial de Andrés Manuel López Obrador, o las becas a niñas y niños de primaria de bajos ingresos, se tuvo que crear toda una infraestructura que costó un buen tiempo, pero que además tuvo varios fallos normales de aplicación durante los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita, en este contexto, ¿cómo se operaría esta propuesta o estas diversas propuestas? Esa es la primera duda que yo tengo. La segunda, ¿por qué no en el caso de la organización Nosotros, pero sí de las propuestas del PAN, que van acompañadas del PRD, ¿por qué no lo impulsaron cuando gobernaban? ¿Por qué se están esperando hasta ahora? Y además que no presentan un análisis del impacto financiero que puede tener eso. Por supuesto, yo estoy de acuerdo en que pudiera en el mediano plazo generarse este ingreso básico universal para todas las personas por el simple hecho de nacer en el país o de ser mexicanas y mexicanos. Sin embargo, sí tiene implicaciones. El presidente López Obrador ha manifestado en varias ocasiones, hay que ver el impacto, pero él ha dicho que el gobierno federal tiene una estructura que se ha enfocado en garantizar que las personas más pobres no dejen de recibir ingresos durante este periodo y fuera de este periodo especial. O sea, ya es algo que está por ley para empezar. Esa implementación, insisto, requirió de un tiempo de aciertos y errores, y ahorita ya está caminando esa estructura. Habrá que ver las propuestas, pero ahorita, por principio de realidad, es bien complicado operar algo así. Solamente, ¿cómo vamos a llegar a los trabajadores informales, trabajadoras informales, si no están empadronadas? Porque sabiendo la circunstancia de persecución que hubo durante varios sexenios en contra de ellas y ellos, casi nunca manifiestan ser trabajadores informales y no hay como tal un padrón. Entonces la implementación por principio de realidad a mí me parece muy complicado en este contexto. Sí creo que tiene que haber medidas muy concretas de gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales y municipales para poder atender y paliar esta crisis en las familias que más lo necesitan. Y de quien, perdón, no confío mucho en la propuesta es de Coparmex, porque otra vez, que se les va a dar a ellos el recurso para que ellos lo repartan, o cómo piensan ellos implementar este programa. Muy bien, Eder, déjame ir con Frida, que ella es asesora parlamentaria, le está tomando el pulso a las cámaras. Parecía que justamente cuando se subió este punto de acuerdo, el único partido o la única fracción parlamentaria que no estaba de acuerdo con la discusión era Morena. ¿Esto fue así? ¿No fue así? ¿Hay una contrapropuesta por parte de la bancada mayoritaria o digamos la posición en este momento es los programas sociales y el principio de realidad del que habla Eder, que sin embargo también nos exige la realidad de ver que millones de personas o disminuyeron sus ingresos o los perdieron? Tal como lo dices, Lisa, se está construyendo desde el grupo parlamentario de Morena una contrapropuesta, que es justo el objetivo por el que se instala el grupo técnico, las mesas de trabajo para, junto con sociedad civil, especialistas, gobierno y legisladoras y legisladores, construir una propuesta que sea mucho más viable. Las condiciones del contexto en realidad son muy graves. Si tomamos en cuenta que el costo de la canasta básica, según Coneval, es de 1,180 pesos en zonas rurales y hasta de 1,650 pesos en zonas urbanas, calculamos que al mes este programa costaría unos 30,650 millones de pesos. Es un recurso que además equivale a lo que se le asignó a la SEP durante este año. A nivel presupuestal tenemos una limitación que es muy clara y que además ha sido reflejada desde el tratamiento de la pandemia, en cuanto a que no hay dinero para comprar tantas pruebas y se ha buscado focalizar el recurso de la pandemia en la atención médica más que en comprar pruebas. Y por otra parte, la forma en la que los recursos son distribuidos a quienes más lo necesitan, que es el tema de este programa. Aunque el ingreso universal suena universal, en realidad no está focalizado y los programas que ya existen sí lo están. Vamos con Sara. Sara, la experiencia internacional nos ha enseñado a ti y a mí que la mejor manera de matar una propuesta es crear una comisión ad hoc o crear un procedimiento ad hoc. ¿Cómo estás viendo esto y qué viabilidad le ves? Hay algunos cálculos que dicen que con 1.2% del PIB salimos. Sí, digamos que sí hay posibilidades y creo que espero que la propuesta no muera en una comisión, sino que
que haya una voluntad política para sí sacar algo que podría funcionar dentro de esta realidad. Es algo que está respaldado por la CEPAL, justo porque saben que podrían incluir o aumentar la pobreza extrema entre 15 y 20 millones de personas en México. Eso es fundamental. Entonces vamos a andar en un país donde no hubo una educación suficiente ni tampoco hubo para comer. Entonces creo que sí están, yo no quiero decir que no creo que el gobierno está enfrentando esto, sino que lo que hemos visto es que esta propuesta sí vino de la sociedad civil, después fue abrazado por Movimiento Ciudadano, y yo cuando vi un cambio en cómo Morena lo estaba viendo fue justo cuando la senadora Patricia Mercado trajo a la mesa en un debate de por qué la izquierda no estaba abrazando este tema cuando lo debería estar haciendo. Yo no creo que el PAN debería llevar esto como su bandera. Si lo quisiera hacer, como bien dice, lo debería haber hecho hace años cuando estaba en el poder. Sin embargo, de su parte creo que sí ha sido oportunismo, pero de esta parte creo que sí es algo que la izquierda tiene que abrazar, tiene que estar haciendo su trabajo, porque si son primeros los pobres, entonces ellos sí necesitan este ingreso. Puede ser que no sea suficiente para empezar, pero sería un paso. Tal vez no vas a alcanzar a todas las personas que lo requieren, pero vas a alcanzar a cierto porcentaje que sí va a cambiar su vida y va a poder sacar adelante a su familia. Tengo que terminar. Solo para decir, hablamos de que el MAR no podría pagar a sus sicarios. Entonces también es un tema. Ya hay gente que han estado teniendo que tomar puestos de trabajo porque no hay los recursos. Entonces necesitamos buscar una manera de sí distribuir riqueza para que esto no sea la única oportunidad para estas personas, sino que hay otras. Y sé que hay programas en el gobierno, pero todavía faltamos sí alcanzar lo que queremos con este eslogan de primero a los pobres. Pues con ese sentido de urgencia nos vamos a ir a un corte para regresar con la paparrucha de la noche.